En una pequeña localidad al pie de los Andes, vivían dos hermanos cuyas vidas quedaron marcadas por el abandono y el sacrificio. Camila, de apenas 16 años, asumió la responsabilidad de cuidar a su hermano menor, Martín, cuando sus padres desaparecieron sin dejar rastro. En aquel entonces, las montañas rodeaban su humilde hogar, un refugio frío y desvencijado donde la miseria parecía susurrar desde las grietas de las paredes. Camila era una joven con sueños simples pero claros. Quería estudiar, viajar y construir una vida lejos de la pobreza que conocía tan bien. Sin embargo, con Martín a su cuidado, esos sueños quedaron relegados a un rincón de su mente. Las mañanas de Camila empezaban con el sonido de los gallos y terminaban mucho después del anochecer, tras limpiar casas ajenas para ganar lo suficiente para alimentar a su hermano. Martín, a sus 5 años, no entendía del todo la magnitud del sacrificio de su hermana. Para él, Camila era su madre, su protectora y su mundo entero. Su amor por ella se expresaba en pequeños gestos, dibujos infantiles que dejaba sobre la mesa o flores silvestres recogidas del campo. Pero a medida que pasaron los años, las dificultades fueron dejando huellas profundas en ambos. A los 18 años, Martín obtuvo una beca para estudiar arquitectura en Buenos Aires, gracias a la disciplina y el esfuerzo que Camila había inculcado en él. Antes de partir, prometió regresar y recompensarla por todo lo que había hecho. Camila, con una sonrisa que ocultaba su tristeza, lo abrazó y le aseguró que siempre estaría allí para él. El tiempo pasó, y la vida de Martín floreció en la gran ciudad. Se convirtió en un arquitecto reconocido y construyó su propio camino hacia el éxito. Camila, mientras tanto, continuó trabajando en el pueblo, aferrándose a las cartas que Martín enviaba al principio, cartas llenas de amor y promesas de regresar pronto. Pero los meses se convirtieron en años, y las cartas dejaron de llegar. Un día, cuando Camila tenía 35 años, recibió una visita inesperada. Era un mensajero que traía las llaves de una casa. Junto con las llaves, había una nota breve de Martín. Para mi querida hermana, el hogar que siempre mereciste. Perdona mi ausencia. Con amor, Martín. Con el corazón dividido entre alegría y melancolía, Camila se mudó a la casa, un imponente edificio de estilo moderno construido en las afueras del pueblo. Las paredes eran blancas y brillantes, las ventanas enormes permitían la entrada de una luz deslumbrante, y cada rincón parecía diseñado con cuidado. Pero, a pesar de su belleza, la casa se sentía vacía, como si le faltara algo esencial. Las noches en la casa eran silenciosas, demasiado silenciosas. Camila empezó a notar pequeños detalles inquietantes. El sonido de pasos cuando estaba sola, el crujir de las escaleras en la madrugada y una sensación constante de ser observada. Al principio, atribuyó estos fenómenos a su imaginación, un producto de la soledad que había marcado su vida. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las experiencias se volvieron más difíciles de ignorar. Un sábado por la noche, mientras leía un libro en la sala de estar, una sombra blanca cruzó por el reflejo del espejo. Camila se quedó helada. Lentamente se levantó y buscó en cada rincón, pero no encontró nada ni a nadie. Aquella fue la primera vez que consideró que algo más, algo fuera de lo común, habitaba con ella en esa casa de los silencios. Después de aquella noche, los días de Camila se volvieron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, estaba agradecida por la casa que Martín había construido para ella, pero, por otro, no podía ignorar la creciente sensación de incomodidad. La casa, a pesar de su elegancia, parecía contener secretos, como si cada pared pudiera hablar de cosas que ella no entendía. Una tarde, mientras limpiaba el salón principal, encontró una pequeña caja de madera en un rincón del ático. Era extraña, de diseño antiguo, y estaba cubierta de una fina capa de polvo. Intrigada, la abrió con cuidado. En su interior encontró fotografías viejas de Martín y ella, tomadas cuando eran niños. Había una especialmente conmovedora. Camila, con una sonrisa amplia, sostenía a Martín en sus brazos frente a la humilde cabaña donde habían crecido. Debajo de las fotos había una carta escrita con la inconfundible letra de Martín. Querida Camila, nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Cada sacrificio, cada lágrima, todo lo que diste para que yo pudiera ser quien soy hoy.
Esta casa es solo un pequeño reflejo de mi gratitud. Espero que aquí encuentres la paz que tanto mereces. Siempre tuyo, Martín. Camila dejó escapar un suspiro largo, sintiendo como sus emociones se acumulaban en su pecho. Era un gesto hermoso, pero no podía evitar preguntarse: ¿por qué Martín no estaba allí para entregarle la carta en persona? ¿Por qué parecía que su relación, que antes había sido tan cercana, se había reducido a palabras escritas y promesas incumplidas? Las noches en la casa continuaban siendo inquietantes. Camila no podía evitar notar pequeños cambios. Muebles que parecían estar en lugares diferentes al día anterior, luces que parpadeaban sin razón aparente, y una sensación constante de que algo invisible se movía a su alrededor. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un susurro débil que parecía venir del pasillo. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido se hizo más claro. ¿Por qué me dejaste? Camila se incorporó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Encendió la lámpara de la mesita de noche y se armó de valor para salir del dormitorio. Caminó por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio de la casa, hasta que llegó al salón. La temperatura allí era visiblemente más fría, y el aire parecía cargado de algo indescriptible. De repente, sintió un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de ella. Giró rápidamente, pero no vio nada. Sin embargo, en el gran espejo del salón, creyó distinguir una figura blanca, vagamente familiar, que desapareció tan pronto como parpadeó. Esa noche, Camila no pudo dormir. Mientras el amanecer teñía el cielo de un tenue color anaranjado, tomó una decisión. Debía averiguar qué estaba sucediendo en esa casa. Algo, o alguien, parecía estar atrapado allí, y no descansaría hasta descubrir la verdad. Camila despertó esa mañana sintiendo que el peso de la casa se cernía sobre ella. Aunque había dormido poco, su mente estaba decidida. Tenía que entender qué sucedía entre esas paredes. La primera tarea era inspeccionar cada rincón, en busca de algo que pudiera explicar los extraños eventos. Comenzó por el sótano, un lugar al que apenas había bajado desde que se mudó. El acceso era una pequeña puerta oculta detrás de la cocina. Con una linterna en mano, abrió la puerta, dejando que un aire frío y rancio la envolviera. Las escaleras de madera crujieron bajo su peso mientras descendía lentamente, iluminando las paredes de piedra desnuda cubiertas de moho. El sótano era un espacio amplio pero descuidado. En un rincón encontró viejos muebles cubiertos con sábanas llenas de polvo y cajas de cartón apiladas sin orden. Mientras revisaba una de las cajas, un ruido seco, como si algo se hubiera caído, la hizo girar rápidamente. La linterna iluminó la esquina opuesta, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando apuntó la luz hacia el suelo, vio algo que la hizo detenerse. Marcas de huellas que no eran suyas. Parecían recientes, como si alguien más hubiera estado caminando allí descalzo. Su respiración se aceleró, pero se obligó a mantenerse tranquila. Entre las cajas, encontró un objeto que llamó su atención. Un cuaderno viejo, con la tapa de cuero desgastada. Lo abrió con manos temblorosas, encontrando las primeras páginas llenas de anotaciones escritas a mano. Reconoció inmediatamente la letra de Martín. 28 de agosto. La construcción de esta casa ha sido un desafío, pero quiero que sea perfecta para Camila. Aunque hay algo extraño en este terreno. Los trabajadores han mencionado ruidos por la noche, y uno incluso renunció diciendo que había visto una figura blanca cerca del bosque. No sé si es superstición o algo más. 15 de septiembre. A veces siento que no estoy solo cuando superviso la obra. Hay momentos en los que el silencio es tan profundo que casi puedo escuchar mi propia respiración. Y luego, un ruido inesperado. Intento no darle importancia, pero no puedo ignorarlo. 2 de octubre. Decidí no contarle a Camila nada de esto. Quiero que esta casa sea su refugio, no un lugar que le cause inquietud. Quizás solo son imaginaciones mías. Las palabras de Martín se detenían abruptamente allí. Camila cerró el cuaderno, su mente girando con preguntas. ¿Qué era lo que Martín había sentido o visto mientras construía la casa? ¿Por qué no le habló nunca de ello? De regreso al salón, Camila se sentó frente al espejo donde había visto la figura la noche anterior. El cuaderno permanecía sobre sus piernas, mientras sus ojos exploraban su propio reflejo,
como si buscara respuestas. Fue entonces cuando sintió una leve brisa que no podía provenir de ninguna ventana cerrada. «Martín», susurró sin pensar, y para su horror, escuchó una respuesta apenas audible, como un eco. «Estoy aquí». Camila se levantó de un salto, mirando alrededor frenéticamente. Pero no había nadie. El silencio regresó, abrumador y pesado, como si la casa misma estuviera reteniendo su aliento. A medida que avanzaba el día, la sensación de que algo invisible la acompañaba se volvió más intensa. Camila sabía que no podía ignorar más lo que estaba sucediendo. Si Martín había dejado algo sin resolver en esta casa, ella debía enfrentarlo. La siguiente noche, decidió hacer algo que nunca había hecho: quedarse despierta hasta altas horas, esperando que el misterio se revelara. Armada con el cuaderno, una vela y toda la valentía que pudo reunir, se sentó en el centro del salón, mirando fijamente el espejo, esperando lo que fuera a venir. La noche en la casa era más oscura de lo habitual. La luna apenas se asomaba detrás de las nubes, y la luz de la vela lanzaba sombras danzantes en las paredes del salón. Camila estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, sosteniendo el cuaderno de Martín con fuerza, como si fuera un talismán. Frente a ella, el gran espejo parecía pulsar con una presencia latente, reflejando la tenue llama de la vela. Los primeros minutos transcurrieron en silencio, roto únicamente por el suave crujido de la madera bajo el peso del viento que golpeaba la casa. Camila intentó concentrarse en su respiración, pero su mente no dejaba de repetir las palabras que había escuchado la noche anterior. «Estoy aquí». De repente, un leve golpe resonó desde el pasillo que conducía al dormitorio. Era un sonido sordo, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado al suelo. Camila giró la cabeza, pero no vio nada. «Si hay alguien aquí, quiero hablar contigo», dijo, tratando de sonar firme, aunque su voz temblaba. El eco de sus palabras pareció ser tragado por el silencio. Pero entonces, algo cambió. En el espejo, detrás de su propio reflejo, apareció una sombra. Era vaga al principio, apenas distinguible, pero poco a poco comenzó a tomar forma. Un rostro pálido, con ojos oscuros que parecían perforar el cristal. Camila sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Su instinto le decía que mirara detrás de ella, pero algo más fuerte, quizá la fascinación o el miedo, la mantenía fija en el espejo. La figura comenzó a moverse, acercándose lentamente hasta que su rostro quedó justo detrás del de Camila en el reflejo. «Martín», susurró, apenas capaz de pronunciar las palabras. La figura no respondió. En cambio, levantó una mano, señalando algo en el espejo que Camila no podía ver con claridad. Era un movimiento lento y deliberado, como si estuviera tratando de guiarla. Camila siguió la dirección de la mano con los ojos y vio algo que no había notado antes. Una pequeña grieta en la esquina inferior derecha del espejo. Se levantó lentamente, sus movimientos torpes por el miedo que la invadía. Avanzó hacia el espejo, extendiendo la mano hacia la grieta. Su dedo tocó el frío cristal, y en ese momento, un estruendo ensordecedor resonó en la casa, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe. La vela se apagó, dejando a Camila sumida en la oscuridad. Por un instante, el pánico la paralizó. Pero entonces, una tenue luz comenzó a emanar del espejo, iluminando el salón con un resplandor extraño. En la superficie del cristal, las imágenes comenzaron a cambiar. Ya no era su reflejo lo que veía, sino escenas de su infancia junto a Martín. Ellos corriendo por el bosque, riendo mientras se perseguían. Martín llorando la noche en que sus padres los abandonaron. Y finalmente, la construcción de la casa, con Martín supervisando a los trabajadores, pero con un rostro marcado por la preocupación. «¿Qué me estás tratando de decir?», preguntó en voz alta, desesperada por obtener respuestas. La figura volvió a aparecer en el espejo, pero esta vez sus labios se movieron, pronunciando palabras inaudibles. Camila se inclinó más cerca, tratando de leerlos, pero fue interrumpida por otro ruido detrás de ella. Esta vez, no era un golpe, sino el sonido de pasos que se acercaban lentamente desde el pasillo. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Cuando volvió a mirar el espejo, la figura había desaparecido. En su lugar, las palabras «ayúdame» estaban escritas con un trazo tembloroso en el cristal empañado.
El corazón de Camila latía con fuerza. Lo que fuera que estuviera ocurriendo, estaba claro que Martín necesitaba ayuda. Pero, ¿cómo podía ayudar a alguien que parecía estar atrapado entre este mundo y el siguiente? Mientras el resplandor del espejo comenzaba a desvanecerse, Camila supo que debía seguir las pistas. El cuaderno, las grietas en el espejo y los secretos que la casa escondía serían la clave para resolver este misterio. A la mañana siguiente, Camila despertó sobresaltada por un ruido metálico que provenía del sótano. Durante un segundo, pensó que podría haberlo soñado, pero el eco de lo que parecía ser una puerta oxidada moviéndose la devolvió a la realidad. Se sentó en la cama, su respiración acelerada. Nunca había bajado al sótano desde que llegó. Martín no lo había mencionado ni una sola vez, y ella asumió que era un espacio olvidado como tantos otros en esa casa. El cuaderno de Martín estaba sobre la mesita de noche. Camila lo tomó y lo abrió al azar, esperando encontrar alguna pista sobre el sótano o las palabras escritas en el espejo. Ayúdame. Después de pasar varias páginas llenas de cálculos y diseños arquitectónicos, encontró un dibujo que le heló la sangre. Era un boceto del sótano. La página mostraba un esquema detallado del espacio subterráneo, con anotaciones escritas a mano por Martín. En una esquina del dibujo, destacaba una pequeña puerta marcada con un círculo rojo y una nota que decía: prohibido abrir. Camila cerró el cuaderno de golpe y lo abrazó contra su pecho. Durante un momento, pensó en ignorarlo, en hacer caso a la advertencia. Pero el recuerdo de las palabras en el espejo y las imágenes de Martín supervisando la construcción de la casa la convencieron de lo contrario. Si quería respuestas, tendría que enfrentar el sótano. Con una linterna en mano, Camila abrió la pesada puerta que llevaba al sótano. Un fuerte olor a humedad y tierra invadió sus sentidos. Los escalones de madera crujían bajo sus pies mientras descendía lentamente, su luz iluminando las paredes de piedra desnuda. El sótano era más grande de lo que había imaginado, con estanterías llenas de herramientas oxidadas, cajas de madera cubiertas de polvo y una vieja mesa en el centro. Pero lo que llamó su atención fue la puerta al final del pasillo, exactamente como en el dibujo de Martín. Era una puerta de madera gruesa con una cerradura oxidada, y sobre ella, escrito en letras gastadas, estaba el mismo mensaje: prohibido abrir. El corazón de Camila latía con fuerza mientras se acercaba. Pasó la mano por la superficie de la puerta, notando las marcas de arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado salir desde el otro lado. ¿Qué escondías aquí, Martín?, susurró. Buscó en las cajas cercanas y encontró un manojo de llaves. Después de varios intentos, una de ellas encajó en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido ensordecedor, revelando una habitación más pequeña y oscura. El interior estaba vacío, salvo por un viejo baúl de madera en el centro. Camila avanzó con cautela, iluminando cada rincón. Había algo en el aire, una sensación de opresión que hacía difícil respirar. Se arrodilló frente al baúl y lo abrió lentamente. Dentro, encontró una colección de objetos aparentemente aleatorios: fotografías antiguas, cartas en sobres amarillentos y un pequeño diario con las iniciales MV. Tomó el diario y comenzó a hojearlo. Era la escritura de Martín, pero las palabras eran diferentes a las del cuaderno. Estas estaban llenas de desesperación, como si estuviera documentando algo que lo aterrorizaba profundamente. Hay algo en esta casa, algo que no puedo explicar. Oigo voces por las noches y siento que me observan. No sé si estoy perdiendo la cordura, pero creo que esta casa es más que ladrillos y madera. Es un lugar donde el pasado nunca se desvanece. Camila siguió leyendo, sintiendo un nudo en el estómago. Martín mencionaba sueños recurrentes en los que veía a una mujer vestida de blanco, llamándolo desde el espejo. Una y otra vez escribía la misma frase: no debo abrir la puerta. De repente, un ruido sordo la hizo levantar la vista. La puerta del sótano se había cerrado de golpe, dejándola atrapada en la penumbra. «Hola, ¿hay alguien ahí?», gritó, pero su voz resonó en el vacío. La linterna comenzó a parpadear, y en el silencio, Camila escuchó un susurro. No venía del sótano, sino del baúl abierto frente a ella. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz quebrándose. El diario en sus manos se abrió por sí solo, las páginas pasando rápidamente hasta detenerse en una frase escrita con tinta roja. «Debes recordar,
Camila sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable, como si la casa estuviera reaccionando a su presencia. Pero algo estaba claro. La conexión entre Martín, el sótano y el espíritu en el espejo iba más allá de lo que ella había imaginado. Camila se quedó inmóvil, con el diario aún en las manos, mientras trataba de descifrar el significado de esas palabras. Debes recordar. ¿Recordar qué? ¿Qué relación tenía todo esto con ella? El sótano parecía volverse más oscuro, como si las sombras se alargaran con cada segundo que pasaba. El baúl frente a ella emitía un leve chirrido, como si algo dentro se estuviera moviendo. Pero cuando volvió a mirarlo, todo estaba en su lugar. Con las manos temblorosas, cerró el diario y lo guardó bajo el brazo. No podía quedarse más tiempo allí. La sensación de ser observada era abrumadora y el aire se sentía cada vez más pesado. Avanzó hacia la puerta del sótano, pero cuando intentó abrirla, la encontró trabada. «¡Déjame salir!», gritó, golpeando la madera con fuerza. El eco de sus golpes resonó en el espacio vacío, pero nadie respondió. Fue entonces cuando escuchó el susurro otra vez, esta vez más claro. «No es solo su culpa, también es tuya». Camila giró sobre sí misma, buscando el origen del sonido, pero no había nadie. La voz era femenina, suave, casi maternal, pero cargada de una tristeza profunda. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando. En respuesta, la linterna parpadeó una última vez antes de apagarse por completo, dejando a Camila en una oscuridad total. Minutos que parecieron horas pasaron antes de que la puerta del sótano se abriera de golpe, como si una fuerza invisible la empujara. La luz del día se coló por las escaleras, y Camila salió corriendo, respirando profundamente cuando finalmente estuvo fuera del sótano. Subió al salón principal y cerró la puerta del sótano con llave, como si eso pudiera contener lo que fuera que habitaba allí. Sus pensamientos se mezclaban con el miedo y la confusión. Necesitaba respuestas, pero no sabía por dónde empezar. Colocó el diario de Martín sobre la mesa y se obligó a leer más. Las páginas siguientes describían cómo Martín había comenzado a experimentar fenómenos extraños poco después de terminar la construcción de la casa. Escribía sobre sombras que se movían por los pasillos, susurros que lo llamaban por su nombre y espejos que reflejaban algo más que su imagen. Pero lo que más la impactó fue una entrada fechada el día antes de su desaparición. «Camila me ha preguntado sobre el sótano, pero no puedo decirle la verdad. No quiero que ella se vea envuelta en esto. La casa tiene un pasado que no puedo borrar, un pasado que yo mismo desenterré al construir aquí. Si algo me sucede, por favor, que alguien le diga que lo siento». Camila se quedó helada. Martín había escrito su nombre, pero ella no recordaba haber hablado con él sobre el sótano. ¿Era posible que hubiera estado aquí antes y no lo recordara? Un pensamiento inquietante comenzó a formarse en su mente. Las palabras en el espejo, los susurros, la puerta del sótano. Todo parecía señalar que esta casa tenía un vínculo directo con su pasado. Decidida a buscar más pistas, Camila revisó los armarios y cajones de la casa, encontrando más fotos antiguas. Una de ellas mostraba a Martín junto a una mujer que le resultaba extrañamente familiar. La mujer tenía una expresión seria y ojos que parecían atravesar la imagen. En el reverso de la foto había una fecha y un nombre, Marina Velasco. Ese nombre resonó en su cabeza como una campana. Algo dentro de ella sabía que había oído ese nombre antes, pero no podía recordar dónde. De repente, el sonido de pasos en el piso de arriba rompió el silencio. Camila miró hacia el techo, su corazón latiendo con fuerza. Estaba sola en la casa, o al menos eso había creído. «¿Martín?», preguntó, con una pizca de esperanza en su voz. Pero no hubo respuesta, solo el crujir de la madera. Con el diario en una mano y una vela encendida en la otra, subió las escaleras lentamente. Cada paso parecía prolongar su ansiedad, hasta que llegó al pasillo donde había varios dormitorios. Una de las puertas estaba entreabierta, y dentro, una luz tenue iluminaba el interior. «¿Quién está ahí?», preguntó, acercándose. La puerta se abrió un poco más, revelando un espejo al fondo de la habitación. En el reflejo, Camila vio algo que la dejó petrificada. Una figura blanca, inmóvil, que la observaba desde el otro lado del cristal. Camila contuvo el aliento al ver la figura en el espejo. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar.
La figura blanca, inmóvil, parecía estar completamente concentrada en ella. Era una mujer, de rostro borroso y vestida con un largo vestido blanco que se confundía con las sombras del espejo. «¿Quién eres?», murmuró, con un hilo de voz apenas audible. El reflejo permaneció inmutable, pero sus labios comenzaron a moverse, aunque no emitía sonido alguno. Camila, impulsada por una mezcla de miedo y curiosidad, dio un paso hacia el espejo. Al hacerlo, notó que la figura imitaba sus movimientos, pero con un ligero retraso, como si no fuera realmente un reflejo. «Recuerda», la voz resonó en la habitación, aunque los labios de la figura seguían moviéndose de forma independiente. Camila se estremeció. Esa palabra, ese mandato, había estado persiguiéndola desde el primer día que llegó a la casa. «¿Recordar qué? Dímelo», exigió, alzando la voz. De repente, la figura se desvaneció del espejo, y Camila se quedó viendo su propio reflejo, pálido y aterrorizado. El silencio en la habitación era casi ensordecedor, pero no duró mucho. Una ráfaga de viento frío atravesó la habitación, cerrando de golpe la puerta detrás de ella. Camila se giró rápidamente, intentando abrirla, pero la manija no se movía. Estaba atrapada. Respirando profundamente, Camila se obligó a calmarse. Sus ojos buscaron algo que pudiera explicar lo que acababa de presenciar. Al acercarse al espejo nuevamente, notó algo extraño en su marco. En una esquina, había un pequeño grabado, casi imperceptible. Un símbolo que parecía un círculo rodeado por líneas entrelazadas, como una red. Ese símbolo despertó algo en su memoria. Era similar a un dibujo que había visto en una de las páginas del diario de Martín. Rápidamente, sacó el diario de su bolsillo y lo abrió con manos temblorosas. Tras buscar entre las páginas, lo encontró, un boceto del mismo símbolo, acompañado por una nota que decía: «Este símbolo está relacionado con la leyenda del terreno. Representa un pacto antiguo, una promesa hecha con el sacrificio de sangre». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Un pacto? ¿De qué estaba hablando Martín? Más importante, ¿qué tenía que ver con la casa y con ella? La temperatura en la habitación comenzó a descender rápidamente, y su respiración se convirtió en pequeñas nubes de vapor. El reflejo en el espejo cambió una vez más. Esta vez, no mostraba a la figura blanca, sino una escena distinta. Era un recuerdo, como si el espejo proyectara imágenes del pasado. Camila vio a Martín, más joven, junto a la mujer de la fotografía, Marina Velasco. Estaban en la misma habitación donde ella se encontraba ahora, y parecía que discutían. «Esto fue un error, Martín. No debiste construir aquí. Sabías lo que representaba este lugar», decía Marina, con voz desesperada. «No tenía otra opción», respondió Martín. «Prometí que construiría esta casa para mi hermana, pero no tenía idea de lo que iba a despertar. Ahora estás atrapado». «Todos lo estamos», dijo Marina, antes de que la imagen desapareciera del espejo. Camila retrocedió, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Sentía que las piezas de rompecabezas comenzaban a encajar, pero las respuestas solo traían más preguntas. ¿Por qué Martín construyó la casa aquí? ¿Qué pacto había hecho? Un sonido metálico la sacó de sus pensamientos. Miró hacia el suelo y vio que la manija de la puerta ahora se movía lentamente, como si alguien del otro lado intentara abrirla. «¿Quién está ahí?», preguntó, preparándose para lo peor. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo vacío. Sin embargo, Camila no pudo evitar sentir que no estaba sola. Al salir de la habitación, una sensación de urgencia la invadió. Necesitaba respuestas, y las necesitaba pronto. El diario de Martín era su única guía, pero sentía que la verdad estaba enterrada en un lugar más profundo. Miró hacia el sótano. Camila se quedó quieta frente a la puerta del sótano, sintiendo como la oscuridad parecía emanar de las grietas alrededor del marco. Era como si ese lugar estuviera vivo, respirando, llamándola con un susurro inaudible. Aunque cada fibra de su ser le decía que se alejara, algo más profundo la impulsaba a continuar. Con el diario de Martín en una mano y una linterna en la otra, giró la oxidada perilla y abrió la puerta. Un crujido resonó en toda la casa, como si la misma estructura estuviera reaccionando al acceso al sótano.
Los escalones eran de madera vieja, y cada uno se quejaba bajo su peso. Camila apuntó la linterna hacia abajo, revelando un largo descenso que parecía no tener fin. Las paredes de piedra estaban cubiertas de marcas y dibujos, algunos similares al símbolo que había visto en el espejo. A medida que descendía, un olor a humedad y tierra invadía sus sentidos. Pero había algo más en el aire, un aroma tenue y metálico que no podía identificar del todo. Cuando finalmente llegó al pie de la escalera, se encontró en una amplia habitación subterránea. El espacio estaba iluminado tenuemente por velas que no había encendido, pero que ardían con una luz débil y vacilante. En el centro de la habitación había una mesa de piedra, sobre la cual descansaba una caja negra decorada con inscripciones similares a las de las paredes. Camila avanzó con cautela, sintiendo que cada paso la llevaba más cerca de una verdad que tal vez no quería conocer. Al llegar a la mesa, vio que la caja estaba cerrada con un candado simple. Junto a ella, había un pequeño cuchillo ceremonial con una hoja de plata. Camila sintió una punzada de reconocimiento. Ese cuchillo estaba dibujado en una de las páginas del diario. Rápidamente, buscó en las páginas hasta encontrar la descripción. Este cuchillo es la llave para romper el pacto. Pero el sacrificio siempre tiene un precio. El precio. Esa palabra resonó en su mente. ¿A qué precio se refería Martín? Mientras contemplaba la caja, escuchó un suave murmullo a su alrededor. Voces distantes, como si vinieran de las paredes mismas. No lo abras. Liberanos. El precio ya ha sido pagado. Camila retrocedió, aterrada. Las voces parecían superponerse, cada una con una urgencia diferente. Su mente se llenó de dudas. De repente, una ráfaga de viento apagó las velas, sumiendo la habitación en una oscuridad total. La linterna en su mano parpadeó y, por un momento, dejó de funcionar. Exclamó Camila, golpeando la linterna hasta que volvió a encenderse. La luz reveló algo que no había visto antes. Una figura de pie al otro lado de la habitación, inmóvil. Era la misma mujer de blanco que había visto en el espejo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Camila, con la voz temblorosa. La mujer no respondió, pero levantó una mano, señalando hacia la caja. Camila entendió el mensaje. El miedo luchaba con su curiosidad, pero algo dentro de ella sabía que no podía detenerse ahora. Con manos temblorosas, tomó el cuchillo ceremonial y lo usó para romper el candado. Cuando la caja se abrió, un aire frío y denso llenó la habitación. En su interior, encontró un pequeño espejo, redondo y cubierto de marcas idénticas a las de las paredes. Al mirarse en el espejo, Camila vio algo que hizo que se le helara la sangre. No había ningún reflejo. En ese momento, las voces se intensificaron, llenando la habitación con un coro ensordecedor. Camila cayó de rodillas, sosteniendo el espejo, mientras las imágenes de Martín y Marina se proyectaban en su mente como si fueran recuerdos propios. Finalmente, una voz, más clara que las demás, habló directamente a ella. El pacto nunca fue roto. Ahora tú eres parte de él. La habitación comenzó a desmoronarse a su alrededor. La tierra y las piedras caían, y Camila, atrapada en el centro de todo, gritó mientras la oscuridad la envolvía por completo. El silencio fue lo único que quedó después de que el sótano colapsara. Desde el exterior, la casa parecía intacta, como si nada hubiera ocurrido. Pero bajo sus cimientos, una historia continuaba desarrollándose en la penumbra. Camila despertó en un lugar que no reconocía. El aire era pesado, impregnado de un aroma extraño que le recordaba el sótano, pero el entorno había cambiado. Estaba en una vasta extensión de tierra cubierta por una neblina espesa. A lo lejos, apenas podía distinguir las siluetas de árboles muertos que se retorcían como figuras humanas. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz resonando como un eco distante. El pequeño espejo que había encontrado en la caja seguía en su mano. La superficie reflejaba un paisaje distinto al que tenía frente a ella. Un pasillo oscuro, lleno de sombras que se movían lentamente. Camila sintió un escalofrío. Caminó sin rumbo, intentando orientarse, pero parecía que el paisaje cambiaba con cada paso. No importaba cuánto avanzara, los árboles muertos seguían a la misma distancia, como si estuvieran vigilándola. De repente, una figura apareció en la niebla.
Camila sintió que el corazón le daba un vuelco cuando reconoció a Martín. Él estaba de pie, inmóvil, con la mirada perdida. «¡Martín!», gritó, corriendo hacia él. Pero cuando estaba a punto de alcanzarlo, él levantó una mano, deteniéndola con un gesto firme. Sus ojos, vacíos y sombríos, se clavaron en los de Camila. «No debiste abrir la caja», dijo con una voz hueca. «Liberaste algo que no puedes controlar». «¿Qué significa esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué fue lo que hiciste?». Martín bajó la mirada, como si las palabras le pesaran demasiado. «Todo comenzó con un error. Yo quería proteger a Marina y a ti. Pensé que este lugar podía ser un refugio, pero era una trampa». Antes de que pudiera decir algo más, la figura de Martín comenzó a desvanecerse, como si fuera arrastrada por el viento. Camila intentó alcanzarlo, pero su mano atravesó el aire vacío. El espejo en su mano empezó a calentarse, y las marcas en su superficie brillaron con una luz roja intensa. Camila lo sostuvo con fuerza, aunque la quemaba. «Dime cómo detener esto», gritó desesperada, pero su voz se perdió en la niebla. De repente, una nueva figura emergió frente a ella. Era Marina, su vestido blanco empapado de sangre, con un rostro deformado por una mezcla de tristeza y rabia. «Martín no te dijo todo», dijo Marina, con un tono helado. «No fue un error. Él sabía lo que hacía. Fue su elección entregarme a cambio de tu seguridad». «Camila retrocedió, horrorizada. Eso no puede ser cierto. Él no haría algo así». Marina dio un paso adelante. «Pregúntale al espejo». Camila levantó el espejo, temblando. La superficie reflejó algo que no podía ser real. La noche en que Marina desapareció, pero desde una perspectiva que Camila nunca había visto. Martín estaba de pie frente a la misma mesa de piedra, sosteniendo el cuchillo ceremonial. Marina estaba detrás de él, llorando y rogándole que se detuviera. «Esto es por Camila», dijo Martín en el reflejo. «Ella merece una vida mejor». Sin más, hundió el cuchillo en su propia mano, dejando caer sangre sobre la caja. Una luz cegadora llenó la habitación, y la figura de Marina desapareció en un grito desgarrador. El reflejo desapareció, y Camila cayó al suelo, incapaz de procesar lo que había visto. Marina ahora estaba frente a ella, observándola con una mezcla de compasión y resignación. «El pacto nunca fue roto», dijo Marina en un susurro, «y ahora tú estás atada a él». Camila levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Dime cómo puedo arreglarlo». Marina sonrió tristemente. «No puedes. El precio ya fue pagado, pero el ciclo debe continuar». Antes de que Camila pudiera responder, la niebla la envolvió por completo. El espejo cayó de sus manos y, por un instante, todo quedó en silencio. En la casa, las luces parpadearon y un frío inexplicable recorrió los pasillos. La puerta del sótano, ahora sellada, emitió un crujido bajo, como si algo al otro lado estuviera intentando salir. Camila despertó en el suelo frío de la casa, jadeando. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero el espejo seguía en su mano, su superficie ahora opaca y sin reflejo. El sótano estaba intacto, como si el colapso nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. El aire se sentía más denso, cargado con una energía desconocida. Se levantó con dificultad, mirando a su alrededor. Todo estaba en silencio, pero no era el tipo de silencio que aliviaba. Era un vacío absoluto, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Camila recordó las palabras de Marina en la niebla. «El ciclo debe continuar». Subió las escaleras con pasos cautelosos, cada crujido de la madera resonando como un trueno en la casa vacía. Cuando llegó al salón, encontró algo que no estaba allí antes. Un cuadro colgado en la pared, mostrando la imagen de Martín y Marina de niños, sonriendo juntos frente a una casa que no reconocía. «Esto no estaba aquí», murmuró Camila. Mientras observaba más de cerca, notó que las sonrisas de los niños eran demasiado rígidas, casi forzadas, y sus ojos parecían seguirla mientras se movía. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Decidida a no dejarse vencer por el miedo, Camila revisó la casa en busca de respuestas. La energía extraña parecía intensificarse en algunos lugares específicos. El sótano, el estudio de Martín
curiosamente, el espejo en su habitación. En el estudio, encontró una carpeta de documentos que pertenecían a Martín. Al revisarlos, descubrió bocetos y diagramas de la casa, junto con anotaciones crípticas. La caja actúa como vínculo. La sangre es la clave para estabilizar el ciclo. El sacrificio asegura la protección del linaje, pero a un costo. Entre los papeles también había una carta escrita a mano, dirigida a Camila. La caligrafía de Martín era temblorosa, como si escribir esas palabras hubiera sido una lucha. Camila, si estás leyendo esto, significa que el pacto sigue activo. Intenté protegerte, pero al hacerlo, condené a Marina. No puedo deshacer lo que hice, pero tú todavía tienes una opción. Si decides romper el ciclo, prepárate para enfrentarte a ellos. Ellos no te dejarán ir tan fácilmente. La carta terminaba abruptamente, como si Martín hubiera sido interrumpido. Mientras intentaba procesar la información, un ruido sordo resonó desde el sótano. Camila sintió el corazón en la garganta, pero decidió enfrentarlo. Tomó el espejo, ahora más pesado y frío, y descendió una vez más. Al llegar, encontró la caja abierta sobre la mesa de piedra. Dentro, un objeto brillaba tenuemente, un anillo de oro con una inscripción que no podía entender. Cuando lo tocó, una oleada de visiones la invadió. O Martín y Marina siendo perseguidos por figuras sombrías, o la caja siendo enterrada bajo cimientos antiguos. Y finalmente, Camila misma, atrapada en un espacio oscuro, gritando sin ser escuchada. De repente, una voz familiar resonó detrás de ella. «Era Marina. ¿Has entendido ahora?», preguntó, su tono más calmado pero cargado de tristeza. Camila se dio la vuelta. Marina estaba allí, su figura translúcida brillando en la penumbra del sótano. «Martín hizo su elección, pero tú aún tienes tiempo. Puedes continuar el ciclo o enfrentarlo. Pero si eliges romperlo, debes estar lista para el precio». «¿Qué precio?», preguntó Camila, sus manos temblando. Marina no respondió, pero extendió una mano hacia ella. Camila dudó, pero finalmente tomó la mano espectral. De inmediato, la oscuridad del sótano desapareció y se encontró de nuevo en el extraño paisaje de niebla, frente al altar donde todo había comenzado. Una voz profunda y gutural resonó desde las sombras. «Elige», dijo, «el ciclo puede continuar o puedes enfrentarnos. Pero recuerda, ningún pacto se rompe sin un sacrificio». Camila miró el espejo en su mano, ahora mostrando su propio reflejo, distorsionado y aterrador. Pensó en Martín, Marina y el peso de las decisiones que habían tomado. Pero también pensó en sí misma, en su deseo de libertad y en la vida que aún podía vivir si lograba romper las cadenas. Se armó de valor y respondió, su voz firme aunque temblorosa: «Haré mi elección, pero en mis propios términos». El paisaje comenzó a fracturarse, y la oscuridad se cerró a su alrededor. En la casa, todo quedó en silencio nuevamente. La puerta del sótano se cerró por sí sola, y las luces dejaron de parpadear. El anillo y el espejo desaparecieron, dejando solo un vacío inquietante. Nadie sabe qué fue de Camila, pero los rumores sobre la casa no tardaron en regresar. Algunos dicen que la figura de una mujer puede verse en las ventanas durante las noches más frías, mientras que otros aseguran escuchar una voz susurrando: «Elige bien».